El título de la reflexión de hoy es La última copa. ¿Vale? No sé qué os vendrá a la mente con este título, pero veréis que voy a ir por dos líneas, la simbólica y la literal. Es evidente que nuestro Señor Jesús, a lo largo de su vida terrenal, pues habrá bebido y comido en diferentes ocasiones. Es más, Él no hacía acepción de personas y tenía muy claro cuál era su misión. Así que se juntaba con todo tipo de pecadores, ¿verdad? Incluso iba a sus casas, aunque eso estaba muy mal visto. Iba a comer, pasaba un tiempo, por supuesto les compartía el Evangelio, los principios del reino, y era muy criticado por ello, tanto que era conocido como comilón y bebedor. Seguramente si Jesús vendría un tiempo como en el que nos encontramos hoy en día, concretamente en el contexto español, Jesucristo se conocería casi todos los bares, ¿verdad? Porque le encantaría la oportunidad de compartir con más personas, de conocerles. De hecho, por ahí hay un libro de Jesucristo en los bares o algo así que han publicado. No lo he leído, pero me gusta mucho el título porque lo compro. Creo verdaderamente que Jesús era una persona muy sociable, muy abierta a compartir con los demás en medio de los diferentes momentos de la vida, ¿no? Una boda, un momento de celebración de cualquier tipo, una invitación, lo que sea. Cualquier momento era importante y era adecuado para Jesús para compartir la palabra. Pero bueno, en medio de todos estos eventos, quizá uno de los momentos que más pueda venir a nuestra mente es, por ejemplo, la boda en Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino. Un vino además muy bueno, y como tal tendría alcohol, y por supuesto Jesús bebía vino, pero no con el fin de emborracharse, sino con el fin de seguir hablando con las personas que estaban presentes en este evento. Un punto muy importante, porque ya sabéis que dentro de las iglesias evangélicas hay bastante controversia con el asunto del alcohol, el asunto del vino, y eso incluso, pues, por supuesto, se trata con la administración de la Cena del Señor. Hay iglesias, por ejemplo, que solamente ofrecen mosto porque entienden que vino con alcohol no sería algo bíblico, Jesús no lo bebería, ni mucho menos, y sin embargo el texto nos sugiere que Jesús iba a lugares donde se ofrecía el vino de verdad, y no había ningún problema. Eso sí, Jesús bebía lo que tenía que beber, no para emborracharse, no por vanidad, no para matar el día, sino para aprovechar el tiempo, para cumplir su misión. Otro acontecimiento que seguramente todos recordaremos en menor o mayor medida es el momento en el que Jesús decide pasar por Samaria y se detiene en una fuente conocida como la fuente de Jacob, donde había una mujer samaritana y Jesús decidió comentarle que le diese de beber. ¿Recordáis? En esa historia no sabemos si al final Jesús bebió o no de la fuente, pero lo que sí sabemos es que tuvieron una profunda conversación. Le habló así Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. En medio de estos momentos famosos del ministerio de Jesús, se encuentra uno que sobresale con diferencia, pues es nada más y nada menos que la institución de la Cena del Señor. Un acto solemne donde Jesús estaba anunciando a sus discípulos lo que habría de pasar. Pero, una vez más, los discípulos no lo comprendían. No entendían que esa era la última cena y que pronto Jesús iba a ser traicionado, entregado, arrestado, juzgado y condenado a la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, ¿fue ese vino lo último que bebió Jesús? ¿Fue esa su última copa? Desde luego el último vino sí fue, pues tras instituir la cena, les dijo: de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Marcos 14, versículo 15. ¿No bebió nada más entonces Jesús desde esta institución de la Cena del Señor hasta su crucifixión? Quizá al menos pudo beber agua o algo más. No sé si os habéis fijado alguna vez, pero tanto en la conocida película de Ben-Hur como en la Pasión de Cristo, se hace un amago de ayuda hacia Jesús. ¿De ayuda para qué? Pues bueno, en medio de su sufrimiento portando la cruz, para que pueda
beber un poco de agua. En la película de Ben-Hur es bastante poético. Ese momento en el que, según la narrativa de la película, Jesús casi puede beber agua por ayuda de un hombre judío llamado Ben-Hur, un hombre que tuvo compasión de él, no solamente porque lo veía sufriendo públicamente y cargando una cruz, sino porque le ayudó a él hace mucho tiempo atrás, cuando se encontraba prisionero cruzando el desierto con más esclavos y no le permitían ni siquiera disfrutar de un mísero cuenco de agua. Es decir, aquí vemos un ejemplo de retribución. Jesús primero ayudó a Ben-Hur y Ben-Hur quiso ayudar a Jesús. Sin embargo, los soldados romanos lo impidieron, ¿verdad? En cuanto a la película La Pasión de Cristo, que tantas escenas hemos visto durante la presidencia y que es una película muy interesante, desde luego, en un momento dado aparece en escena una mujer anónima que acude en ayuda a su Señor. No se sabe quién era, pero ella sí reconocía en Jesús a su Salvador. O al menos esa sensación nos da. Usa su propio velo para que Jesús pueda limpiarse la cara y que al menos su propia sangre no le impida abrir sus ojos para poder ver y seguir caminando llevando la cruz. También se observa que intenta darle de beber como una especie de consuelo en medio de su martirio, pero otra vez los soldados romanos lo impiden, al igual que en el caso de Ben-Hur. No obstante, todo esto es ficción. No hay ninguna referencia bíblica que nos muestre que Jesús pudiese beber algo de agua en medio de su sufrimiento. Pero él sí menciona una copa, justo antes de ser traicionado y entregado, suplicando a Dios Padre en oración en un lugar llamado Getsemaní. Leemos en Marcos 14, versículo 36. Y decía Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y más adelante, en Mateo capítulo 26, versículos del 42 al 44, leemos: Y yendo de nuevo, Jesús oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Al regresar, los halló Jesús otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados, y dejándolos nuevamente, fue y oró Jesús por tercera vez, repitiendo la misma expresión. ¿Qué clase de copa es esta que menciona Jesús en Getsemaní? ¿A qué estaba haciendo referencia Jesús? Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pues todo indica que estaba haciendo referencia a lo que pronto experimentaría, a la copa amarga, a la copa del sufrimiento, a la copa de la ira, a la muerte del justo por los injustos, a la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de llegar a ese culmen, antes de llegar a esa última copa simbólica, Jesús recibiría algo más. Leemos en Marcos 15, versículo 22 y 23 lo siguiente. Y lo llevan al lugar del Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Parece ser que este vino era una poción letargosa, es decir, una sustancia anestésica que se daba a los condenados a muerte antes de clavarlos en la cruz y que Jesús rechazó. Y además Augusto lo mencionó muy bien. Me pareció un dato muy interesante. Quizá llegó a probarlo en sus labios, pero no lo ingirió. Mateo comenta que le dieron de beber vino mezclado con hiel, no con mirra, pero del mismo modo, tras probarlo, no lo quiso beber. Así que continuemos un poco más. Por ahora, lo último que bebió Jesús ha sido el vino durante la institución de la Cena del Señor. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Estaba puesta una vasija llena de vinagre. Entonces sujetaron alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: «Consumado está». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En esta ocasión podemos ver que sí bebió Jesús. Y bebió vinagre a través de un utensilio para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 69, versículo 21.
Un texto más del Antiguo Testamento que apuntaba al sufrimiento que iba a padecer el Mesías por nosotros. Ahora bien, ¿cuál es este utensilio? ¿Por qué lo tenían ahí? ¿Lo usaban habitualmente? ¿Era quizá algún método más de tortura? Este objeto, por lo que he investigado, se llama silospongium y era un utensilio empleado para la higiene y en algunos casos la limpieza. Y estaba constituido por una esponja sujetado a una madera o a un palo. ¿Pero por qué? ¿Por qué usarlo para dar de beber vinagre a Jesús? Está claro que no era porque los soldados romanos tuviesen consideración por los crucificados, pues a Jesús le dieron vinagre, no agua. Es decir, aparentemente parece un gesto de misericordia, ¿no? Tiene sed, vamos a darle algo líquido. Pero no le dieron agua, le dieron vinagre. Pero es que además, según varios hallazgos arqueológicos, se asocia este utensilio a las letrinas romanas, es decir, a los baños públicos romanos, donde las personas iban no solamente para hacer sus necesidades, sino también para socializar. En un principio, se determinó que su uso concreto era para limpiar sus partes íntimas tras usar el baño. Y la esponja estaba sujeta a un palo, porque delante de cada asiento existían surcos donde fluía el agua constantemente. Y lo usaban para limpiarse. Luego, tras su uso, lo dejaban en un lugar, que ahí lo podéis ver en más o menos en el centro, donde había vinagre. De esa manera desinfectaban el uso de esta esponja. Ahora bien, cierto es que hoy en día hay discusión entre ciertos arqueólogos debido a que también la limpieza, la higiene de los romanos, al menos para su tiempo, era bastante reconocida. Entre otras muchas cosas, tenían bastante consideración por el uso del agua, y no solamente del agua, sino que el agua esté constantemente en movimiento, para que no se pose, para que no produzca más enfermedades. Entonces, algunos arqueólogos discuten y consideran que este silospongium, esta esponja pinchada en un palo, no lo usaría necesariamente para limpiar sus partes íntimas tras usar los baños, sino que lo usarían quizá para limpiar los alrededores donde cada persona se posaba, pues para tener sus necesidades. Podríamos entonces deducir que desgraciadamente a la hora de ver estas cosas, pues nos damos cuenta de que es una muestra más del sufrimiento, del escarnio que sufrió Jesús. Porque es posible que esa esponja pinchada en un palo lo usarían para eso y luego también para burlarse de los condenados a muerte. Y claro, incluso hoy en día con los condenados a muerte se tiene cierta consideración por sus últimos momentos de vida. Y se le concede una última comida que cumpla con sus deseos. Pero esa misericordia no la recibió Jesús. En sus últimos momentos, el último sabor que quedó en su boca fue ese vinagre puesto en esa esponja de dudoso uso. Así fue como Jesús, pues, terminó sus últimos momentos antes de expirar. Una muestra más, como digo, de todo el escarnio, de todo el desprecio, de todo el odio que sufrió. Crucificado como un maldito, crucificado entre malhechores, crucificado por nuestros pecados, y aún así mostrando amor por nosotros hasta su último aliento de vida. Él supo que ese era su destino, pero no solo lo asumió, sino que lo llevó a cabo hasta el final. Sufrimiento de todo tipo soportó y cargó. De hecho, incluso podríamos hacer también ese paralelismo, ¿no?, entre la última bebida y la última copa, también con la cruz, que desde luego tiene bastante valor saber todo lo que pesaba ese madero. Pero había una cruz mayor que pesaba más, que era todos nuestros pecados sobre él, hasta tal punto que se hizo pecado, aunque en él nunca hubo pecado. Esa es verdaderamente la gran cruz que cargó Jesús. Y como digo, desde luego que esa cruz de madera habrá pesado lo suyo. Al igual que vosotros, al escuchar lo que os he compartido de lo último que bebió Jesús antes de morir, pues seguramente a vuestra mente os habrá venido un sentimiento desagradable, ¿verdad? ¡Qué asco! Todo lo que soportó Jesús por nosotros.
Pero hubo una copa peor, más amarga, que es la del sufrimiento, la de la ira, la del castigo por nuestros pecados. Y esa fue la última copa de Jesús. Y me gustaría, hermanos, que os quedéis con una pregunta que creo que es muy pertinente. Más aún tras la reflexión que hemos podido, o mejor dicho, tras refrescar varios momentos del sufrimiento, de la pasión de Cristo con la presidencia, me gustaría que os quedéis con esta pregunta. ¿Por qué Jesús sufrió todo lo que sufrió? O mejor aún, ¿por qué Dios permitió que su Hijo sufriese de esa manera? Porque en nuestro día a día, como es legítimo, en momentos de injusticia, en momentos de incertidumbre, en momentos en los cuales recibimos una mala noticia, no solamente personal, sino incluso global, como por ejemplo una pandemia, como por ejemplo una guerra, una masacre, una matanza en un colegio, o la noticia de un accidente de coche de un familiar, o la noticia de cáncer, o de algún tipo de enfermedad terminal, pues es lógico que nos preguntemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué permites esta guerra? ¿Por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué has permitido esta pandemia? Es legítimo porque solemos, pues, concebir la realidad a través de nuestra percepción, a través de nuestra experiencia. Pero dejemos de vivir en nosotros y dejemos que sea Cristo el que viva en nosotros y hagámonos la verdadera pregunta. ¿Por qué Jesucristo tuvo que soportar todo esto? ¿Por qué Jesucristo tuvo que ser crucificado con malhechores? ¿Por qué tuvo que soportar todo este desprecio, toda esta deshonra, toda esta maldición? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente el Padre, Dios, dijo, os perdono? Ya está. Porque claro, a la hora de ver todos estos padecimientos, podría incluso darnos la sensación, hay que ver cómo es Dios Padre. Necesita que suframos, o al menos necesitó que sufriese su Hijo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué no simplemente el Padre dijo, os perdono? Y ya está. Nada más. Que no sea necesario que nadie pague la deuda. Pues desde luego, esto es así, porque Dios es Dios. Y esto ya lo he comentado en varias ocasiones. Sé que suena muy simplista, pero es así. Dios se autolimita a sí mismo. Dios se debe a sí mismo. En otras palabras, Dios no puede dejar de ser Dios. Y por supuesto que Dios es bueno. Por supuesto que Dios es santo y también es amor y tiene misericordia y nos perdona. Pero también es justo. Y es por ello que ha sido necesario todo esto. Porque es justo. Si simplemente Dios hubiese dicho, os perdono, sin ningún tipo de consecuencia al pecado, pues Dios hubiese dejado de ser Dios. Y por tanto, nosotros hubiésemos dejado de existir. ¿Por qué? Porque todas las cosas subsisten en Él, como escribe el apóstol Pablo a los colosenses. Todas las cosas subsisten en Él. Es decir, si Él cae, si Él deja de ser el que es, nosotros dejamos de ser también. Sin embargo, si Él no cambia, si Él es siempre el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos de los siglos, amén. Si Él se mantiene fiel a sí mismo, todas las cosas se pueden afianzar en Él y vivir por su gracia para la eternidad. Pero fuera de la vida no hay vida. Fuera de la verdad todo son mentiras. Fuera del camino solamente hay abismo. Por eso necesitamos a Cristo. Sin Cristo no hay nada. La creencia de que podemos vivir por algún tiempo haciendo lo que nosotros queramos
Pero tampoco es así. Somos títeres cuando estamos viviendo sin Cristo. Y cuando estamos en Él, por supuesto que vivimos por Él y para Él. Pero tiene un propósito. Es una gran bendición estar con Él porque para eso hemos sido creados. Que eso también es otro asunto que nos hace recordar la palabra de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, por tanto, sin Dios, nada podemos hacer. No hay propósito, no hay sentido. El ser humano no puede inventar algo que esté fuera de Dios y que perdure en el tiempo. Porque el único que es eterno es Dios. Y las cosas que permanecen son en Él. Yo sé que este asunto de entender la complejidad de la mente de Dios es, pues, en efecto, algo a veces abstracto, complejo, ¿no? Pero por eso quiero que os quedéis con esa pregunta para que vosotros mismos investiguéis. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir todo lo que sufrió? ¿Por qué? Luego ya os podéis hacer las preguntas comunes. ¿Por qué suceden las guerras, las enfermedades, etcétera, etcétera? Y por supuesto la respuesta, vamos a decir, fácil o lógica a ambas. Jesús sufrió todo lo que sufrió porque los romanos y los judíos corruptos, pues, quisieron que eso suceda. Muchas enfermedades, o sobre todo guerras y demás, suceden por la corrupción del ser humano. Sí, es cierto, pero hay algo más detrás. Y eso hay que investigar. Eso hay que investigar. Porque aunque nosotros no hemos estado ahí en la cruz, insultando a Jesús, despreciando a Jesús, con nuestra vida pasada, con nuestros pecados, aunque sea solo con uno, hemos hecho que sea necesario que Jesús muera en la cruz. Solo con un pecado. Y fijaos que nosotros, pues, cometemos errores constantemente. Ya sea de forma consciente, ya sea por omisión, por ignorancia. Nosotros hacemos necesario eso. Así que os he planteado sobre la mesa, hermanos, cuál ha sido la última copa y la última bebida, el último sorbo que bebió Jesús por amor a nosotros. Y aún así lo hizo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que demos gracias a Dios por su amor. Demos gracias a Dios porque su Hijo cumplió perfectamente su plan. Cristo se hizo pecado, pero murió sin cometer ningún pecado. Y por eso la muerte no tuvo que aferrarse con él. Venció a la muerte y al maligno. El maligno no tenía de qué acusarle. De muchas maneras le tentó. Incluso a través de los suyos, tanto de su familia como de sus discípulos. Y aún así Jesús permaneció fiel hasta la muerte. Y por eso Jesús venció a la muerte. Jesús pagó por el pecado. Jesús resucitó al tercer día. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Así que, gloria a Dios. Es nuestra esperanza. Cristo ha resucitado. Si eso no es real, vana es nuestra fe. Así que, gracias, Padre, por haber vencido a la muerte y al pecado. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado para que cumpliese con aquello que nosotros no podíamos cumplir, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros hemos sido los causantes del problema, pero tú, Señor, has sido el único que ha puesto la solución. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado a nuestra suerte, no nos has dejado solos tras la caída, sino que seguías con nosotros acompañándonos pese a nuestro pecado. Pese a no merecer nada de ti, Señor, tú lo diste absolutamente todo y reflejaste todo ese amor en una persona, en Cristo Jesús. Así que muchas gracias, Padre, por ofrecernos esta verdad, este camino, esta vida. Gracias, Señor, porque Jesucristo, tu Hijo, no nos ofrece la copa que bebió, sino más bien la copa que instituyó.
Por eso, Señor, nos reunimos una vez al mes para recordar, para hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros en estos símbolos del pan y del vino. Y lo hacemos, Señor, hasta que Él vuelva, porque sabemos, Señor, que volverás. Gracias una vez más, Padre, por beber de esa copa amarga, de esa copa de sufrimiento, esa copa de ira, que ninguno de nosotros, estando en ti, va a beber. Y no la beberemos, porque tú la bebiste por nosotros. Así que gracias, Señor. Gracias por darnos esta nueva vida. Gracias por darnos la eternidad. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en el misterio de la cruz, en todas las implicaciones, en todos los detalles y en todas las consecuencias que se implican, que están allí, presentes, en esa cruz, para que de esa manera, Señor, pueda tener más propósito, más sentido, más fuerza, nuestro objetivo de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Porque esa es la orden, Señor. Cada uno debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirte cada día. Ciertamente, Señor, un hombre que andaba por ahí, llamado Simón de Cirene, te ayudó a llevar esa cruz física, esa cruz tangible, esa cruz de madera, que desde luego pesaba mucho. Pero ese hombre no pudo ayudarte en absoluto a llevar la cruz, la carga de todos nuestros pecados. Eso lo hiciste solamente tú, Señor. Y lo hiciste hasta el final. Y lo hiciste por amor. Así que, Señor, ayúdanos a ser conscientes de estas realidades. Ayúdanos, Señor, a también ser más sensibles de nuestros pecados, a arrepentirnos. Perdónanos, Padre, porque muchas veces cometemos errores, dudamos, pensamos en nosotros. Pero gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos ayuda a recordar que debemos centrarnos más y más en ti. Es difícil, Padre, pero tú lo haces posible. A veces creemos, Señor, creemos que no podemos, pero tú, Señor, lo consigues. Porque ya no somos de nosotros, somos tuyos. Así que, Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. No la nuestra. Como clamaba Jesús en Getsemaní. Que se haga tu voluntad, Padre. No como yo quiero, sino como tú quieres. Y ayúdanos a estar preparados para esos momentos, Señor. Porque para eso hemos sido llamados. Para obedecerte hasta el último aliento de nuestra vida, para luego estar contigo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, es nuestra gloria, es nuestra corona, es nuestro mayor galardón estar contigo, con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con el que lo ha dado todo por nosotros y que por supuesto nosotros no podemos dar ni una ínfima parte de todo ello. Pero aún así, Señor, nos ayudas a dar pequeños pasos, a devolver algunas migajas de todo el amor que nos das para con otros. Así que, Señor, que tu amor siga profundizando en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Y ayúdanos a seguir compartiendo de tu amor, de tu evangelio. Y que las personas, Señor,
que deban ser tocadas por ti, transformadas por ti, perfeccionadas por ti, se hagan realidad, según tu voluntad, a tu tiempo, según tu plan, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guíalos, anímalos, ayúdalos a ver esta vida desde tu perspectiva, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, desde la óptica de tu reino. Porque de esa manera, Padre, podremos vivir en victoria. Podremos experimentar que somos más que vencedores y que nada nos puede separar de ti. Así que gracias, Señor, por la fe que depositas en estas personas que han sido tanto tiempo incrédulas y que todavía a veces claman: tengo fe, pero ayúdame en mi incredulidad. Como ese hombre que clamaba por su hijo enfermo y poseído. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Así que ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en el misterio de la fe, en el misterio de la piedad, el misterio de la cruz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén.